Hola chicos, a partir de las dudas que habían planteado hoy en el foro, pensé que les sería útil organizar el tema de la metodología de la investigación en una clase con algún esquema de referencia para ustedes y a partir de allí seguir con el tema de la bioética. Bien, entonces estamos en la metodología de la investigación y vamos a analizar los métodos inductivo, hipotético-deductivo, el falsacionismo como la modificación metodológica y lógica del método hipotético-deductivo, al que Popper llama falsacionismo y Lakatos llama falsacionismo ingenuo, y los programas de investigación de Lakatos que tienen que ver con la teoría de él sobre el falsacionismo sofisticado. Bien, la inducción me parece que quedó bastante clara. Sabemos que la regla lógica de la inducción es el caso resultado regla, que a partir de enunciados singulares o particulares, esta lógica inductiva nos lleva a enunciados universales. Sabemos que estos enunciados universales no representan todos los enunciados particulares, quiere decir que en la conclusión aparece información que no está presente en las premisas. Y sabemos que hay un salto entre la verificación de algunos ejemplares observados a todos los ejemplares posibles de ese mismo objeto o fenómeno, que abarcaría al número infinito de ejemplares. Por otro lado, esto trasciende a todo momento y todo lugar. Por lo tanto, se trata de enunciados universales que abarcan a todos los casos y que constituyen las hipótesis principales en cualquier teoría científica. En la concepción inductivista son resultado de las generalizaciones realizadas hasta que aparezca un contraejemplo. Ese contraejemplo contradeciría la conclusión a la cual se ha arribado. Pero la inducción nos plantea determinados problemas, como por ejemplo, que habla de un gran número de observaciones y no aclara cuántas, y que habla de una amplia gama de circunstancias y tampoco eh, especifica cuáles. Por lo tanto, esta pregunta, ¿bajo qué circunstancias es lícito aseverar que una ley científica ha sido derivada de un número infinito de pruebas? Consideramos que la inducción es un razonamiento no válido, por lo tanto es un método no válido. Quiere decir que si tuviéramos que enumerar los principales problemas de la inducción, diríamos que el primero tiene que ver con esta cantidad, ¿no? ¿Cuántos casos constituyen una cantidad suficiente para realizar esa generalización? El otro punto sería que la inducción se termina justificando a sí misma. ¿Por qué? Bueno, porque si va a depender de cada uno de los casos en los que hemos realizado una generalización correcta, al pasar a la totalidad de casos de la inducción, estaríamos justificando la inducción consigo misma. Y esto es incurrir en un razonamiento circular. Entonces, nos vamos de estos problemas, estas críticas a la inducción, al tema de la observación. Sabemos que no hay una observación pura, que la observación siempre está teñida de teoría, del marco teórico que nosotros manejemos. La observación depende de la teoría y la teoría precede a la observación, porque nosotros asimilamos desde nuestros esquemas de acción, dice Piaget, desde nuestros esquemas de conocimiento. O Kant dice que nosotros podemos clasificar el cúmulo de experiencias que tenemos y ordenarlas para conocerlas de acuerdo a las categorías que poseemos. Por lo tanto, la observación va a depender siempre de una teoría previa.
estemos hablando de Piaget, estemos hablando de Kant, la observación siempre va a proporcionar la posibilidad de que nosotros interpretemos de acuerdo a un cierto marco. Lo que sí podemos decir es que la observación no está libre de todo prejuicio, de todo marco teórico, de todo conocimiento o de toda hipótesis previa. Todo lo contrario. Si tuviéramos que hacer un esquema del método inductivo, podríamos decir que de estos hechos u observaciones de casos particulares, llego a una conclusión general, una conclusión universal que puede constituirse en una ley. O sea que el método de contrastación sería, a partir de esta generalización, que yo formulo esta ley. Y en relación a los casos, tengo un método de observación de casos, de registro de casos, de análisis de esos casos y de clasificación de ellos, ¿sí? Todo eso daría cuenta de ese resultado que da lugar a través de este salto a esa ley general. Lo que podemos decir es que si varias personas tienen diferentes supuestos que orientan su observación, cada una de ellas va a percibir algo distinto. Por eso, la tesis del método hipotético deductivo habla de la carga teórica de la observación. Y esto quiere decir que los datos observacionales son resultado de interpretaciones que ponen en juego marcos teóricos generales constituidos por supuestos de diferente tipo, tanto de índole científica como no científica. O sea, tanto lo que tiene que ver con un contexto de descubrimiento como un contexto de justificación. Podemos decir que el contexto de justificación ya está preparado en el contexto de descubrimiento. Y también podemos decir, en tanto hablamos de índole científica pero no científica, ahí estarían articuladas la historia interna y la historia externa de la ciencia. Es así que sabemos que en el método hipotético deductivo, a partir de un problema, se busca una hipótesis como respuesta. Y va a haber un método conjetural que tenga que ver un poco con un ensayo y error de estas conjeturas, donde cuando compruebe la conjetura o la conjetura sea la que más se ajuste para la resolución del problema, voy a poder resolverlo. Por supuesto, hay diferentes niveles de hipótesis que se van constituyendo. En principio hay que elaborar hipótesis generales y los datos iniciales van a estar relacionados con estas hipótesis. ¿Qué pasa con la contrastación experimental? Bueno, la contrastación experimental de una hipótesis es un procedimiento por el cual esta hipótesis va a ser puesta a prueba mediante consecuencias observacionales que se deducen de ella. Es así que, planteada una hipótesis, vamos a resolver, vamos a relacionarla con esos datos iniciales y a resolverlas en la conclusión en relación a las consecuencias observacionales que de ellas se desprendan. Planteamos la pregunta, el problema, ¿por qué la lámpara no enciende? ¿Cuáles son las hipótesis? Una hipótesis que nos hacemos es el foco está quemado. Otra de las hipótesis que nos hacemos es hay un corte de luz en la casa y otra es hay un corte de luz en todo el barrio. Frente a estas hipótesis realizamos determinadas predicciones. Si el foco estuviera quemado, bastaría con probar el foco en una lámpara que funcione y ésta no debería encender. Justamente porque el foco estaría quemado, ¿sí? Otra posibilidad sería colocar un foco nuevo en la lámpara y si fuera por el foco quemado,
la lámpara debería encender. Debería probar la lámpara del cuarto de al lado y esa debería encender porque no dependería de ese foco. Ahora, si vamos por la hipótesis 2, probaríamos que la lámpara del cuarto de al lado no debería encender porque hay un corte de luz en toda la casa. También tendríamos que probar otros aparatos eléctricos de la casa y ninguno debería funcionar si es cierto que hay un corte de luz en la casa. Y también podríamos espiar desde nuestra ventana, a ver, abrirla y ver si las otras casas del barrio tienen luz. Ahora, la tercera hipótesis que nos podemos hacer es que si hay un corte de luz en todo el barrio, entonces vamos a probar que la lámpara del cuarto de al lado encienda y no debería encender. Y vamos después a ver qué pasa en las casas del barrio vecino. Por lo tanto, ninguna debería estar iluminada. Incluso los semáforos podrían también haberse detenido en su funcionamiento. Esquemáticamente podemos decir que el método hipotético deductivo plantea un problema, ¿sí? El problema se plantea, no es el mismo problema el que se plantea para las diferentes épocas de consenso científico o las diferentes épocas históricas, o sea, algo que constituye un problema en una época no lo es para la otra. Entonces, se plantea un problema, se crean las hipótesis, tal como dijimos, de esa creación de hipótesis se deducen las consecuencias observacionales de esas hipótesis, o sea, con qué nos iríamos a encontrar, y estas consecuencias se contrastan. ¿Qué puede pasar? Que la contrastación sea verificada, entonces se constituye una ley, la hipótesis en calidad de ley, y lo otro que podría pasar es que la contrastación sea falsada. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Bueno, volver a crear hipótesis. Cuando yo deduzco las consecuencias observacionales, esto equivale a decir, bueno, si la hipótesis fuese verdadera, entonces, dadas determinadas condiciones experimentales, se podrá observar tal y cual hecho. Si fuese verdadera, no que es verdadera, porque eso está por probarse, ¿eh? Es una condición, un condicional. Entonces, el método hipotético deductivo simple parte de enunciados generales, leyes y teorías que por deducción se comprueban en los hechos, que serían estas consecuencias observacionales. Y lo que dijimos es que se plantea un problema, que por esta intuición como creatividad se enuncian leyes o teorías y que esas pueden rastrearse en los hechos. Así tendríamos una hipótesis fundamental, de esta hipótesis fundamental derivaríamos otras hipótesis a las que vamos a llamar hipótesis derivadas, siempre por la regla de la deducción, y también de esta hipótesis fundamental derivamos consecuencias observacionales, como lo que pasaba con el foco y la lámpara. De las hipótesis derivadas, a su vez, derivaremos otras consecuencias observacionales. Aquí les puse un ejemplo, digamos, de la teoría de Harvey de la circulación general, para que ustedes vean cómo a partir de un problema por intuición surgen hipótesis y consecuencias observacionales. Bueno, esto lo tomamos mejor en la continuación de esta clase.